Mi nuera me empujó y dijo: «Solo causas pérdidas. Si quieres seguir aquí, vete al garaje». Mi nieto estuvo de acuerdo. Deberías haberte ido tú en lugar del abuelo. En ese momento, mi hijo millonario entró en la sala y... «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Natalia y tengo 65 años. Nunca pensé que llegaría el día en que mi propia familia me trataría como una carga inútil, pero ese domingo de marzo cambió todo. Era el tercer domingo del mes, como siempre. Fernando había establecido esa tradición desde que se casó con Elena hace 8 años. Cena familiar obligatoria en su mansión de las Lomas. Yo llegaba puntual a las 7, cargando siempre algún postre casado que había preparado durante la semana. Esta vez eran churros con cajeta, los favoritos de mi nieto Nicolás. La casa me intimidaba cada vez que entraba. Pisos de mármol importado, candelabros de cristal, muebles que costaban más que lo que muchas familias ganan en un año. Todo pagado con el dinero que mi esposo Roberto y yo construimos durante 40 años de matrimonio. Pero eso, aparentemente, ya no importaba. Ya no. Elena me recibió en la puerta con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Llevaba un vestido negro que seguramente costó más que mi renta de 3 meses. «Natalia, qué bueno que llegaste», me dijo, pero sus ojos no sonreían. «Pasa, Fernando está terminando unas llamadas importantes». Nicolás estaba en la sala, pegado a su celular como siempre. Mi nieto de 16 años, al que había cuidado tantas tardes cuando era pequeño, ahora apenas levantaba la vista cuando yo llegaba. «Hola, abuela», murmuró sin quitar los ojos de la pantalla. Me senté en el sillón que quedaba más apartado. Era mi lugar asignado silenciosamente. Elena se encargaba de que yo supiera cuál era mi posición en esa casa. La cena transcurrió como siempre. Fernando hablaba de sus negocios. Elena presumía alguna compra nueva. Nicolás comía en silencio. Yo intentaba participar en la conversación, pero cada comentario mío era recibido con miradas incómodas o simplemente ignorado. Fue cuando estaba sirviendo los churros que todo explotó. «Por cierto, Natalia», Elena dejó su copa de vino sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Necesitamos hablar de tu situación. Mi situación, como si fuera un problema que resolver». «¿Mi situación?», pregunté, aunque ya sentía el nudo en el estómago. Elena miró a Fernando, quien asintió casi imperceptiblemente. Era como si hubieran ensayado esto. «Mira, ya no eres joven. Vivir sola en ese departamento tan viejo no es seguro. Fernando y yo hemos estado pensando que sería mejor que te vinieras a vivir aquí». Por un momento sentí alivio. Quizás después de años de frialdad, finalmente me aceptaban como parte de la familia. «Pero claro», continuó Elena, «no puedes usar las habitaciones principales. Hay una habitación en la parte de atrás, junto a la cochera. Está bien acondicionada». La cochera. Me estaba ofreciendo vivir en los cuartos de servicio. «Elena, no creo que...». «No es una sugerencia», me interrumpió. Su máscara de amabilidad finalmente se había caído. «Es la única opción que tienes. Ya no puedes seguir siendo una carga económica para Fernando». ¿Una carga? Yo, que había trabajado día y noche junto a Roberto para construir todo lo que ahora disfrutaba mi hijo. «Mamá, Elena tiene razón». Fernando finalmente habló, sin siquiera mirarme a los ojos. «Es lo mejor para todos». Me quedé callada, procesando lo que acababa de escuchar. Entonces Nicolás, mi nieto, el niño al que había cantado canciones de cuna, levantó la vista de su teléfono. «Además, abuela, francamente ya no contribuyes con nada aquí. Solo gastas y ocupas espacio». Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero lo que vino después fue peor. Elena se levantó de su silla, caminó hacia mí y sin previo aviso, puso sus manos en mis hombros y me empujó con fuerza. Perdí el equilibrio y tuve que agarrarme del borde de la mesa para no caer. «¿Entendiste o no?», me gritó, su rostro a centímetros del mío. «Solo das problemas. Si quieres quedarte aquí, te vas a la cochera. Ahí es donde debe estar alguien que no sirve para nada».
El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando no se movió. No dijo una palabra para defenderme. Fue entonces cuando Nicolás soltó la frase que se quedará grabada en mi memoria para siempre. Tienes razón, mamá. La abuela solo estorba. Habría sido mejor que se hubiera muerto ella en lugar del abuelo. Se me cortó la respiración. Mi propio nieto, diciéndome que preferiría que yo estuviera muerta. En ese momento exacto, escuché la puerta principal cerrarse. Fernando había llegado de sus llamadas importantes. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, viendo la tensión en el ambiente. Elena inmediatamente cambió su expresión, adoptando un tono de víctima. «Fernando, amor, le estábamos explicando a tu mamá la nueva situación. Pero ella está siendo muy difícil». Fernando me miró y en sus ojos vi algo que jamás había visto antes: fastidio, como si yo fuera un problema que llevaba demasiado tiempo evitando resolver. «Mamá», me dijo con un tono firme que no admitía discusión, «Elena tiene razón. Es hora de que seas práctica. No podemos seguir manteniendo dos hogares cuando aquí hay espacio para ti». «Espacio, en la cochera. Los cuartos de atrás están muy cómodos», añadió, como si eso hiciera menos humillante la situación. «Tendrás tu privacidad y nosotros la nuestra». Me quedé ahí parada, viendo a mi familia como si fueran extraños. Elena con esa sonrisa victoriosa, Nicolás otra vez metido en su teléfono como si nada hubiera pasado, y Fernando esperando mi respuesta como un jefe, esperando que un empleado acepte una transferencia. «Muy bien», susurré finalmente. «Si eso es lo que quieren». Elena aplaudió teatralmente. «Perfecto, puedes mudarte este fin de semana. Ya mandé a limpiar el cuarto». Caminé hacia la puerta, tomé mi bolsa y mi suéter. En el marco de la puerta me detuve y me volteé una última vez. «Solo para que sepan», les dije, «su abuelo se estaría muriendo de vergüenza si viera cómo me están tratando». Fernando desvió la mirada. Elena se encogió de hombros. Nicolás siguió con su teléfono. Salí de esa casa sabiendo que mi vida acababa de cambiar para siempre, pero aún no sabía que también estaba a punto de descubrir quién había sido realmente mi esposo y qué secretos guardaba sobre el verdadero origen de toda esa fortuna que ahora me negaban. El cuarto junto a la cochera era exactamente lo que esperaba. 4 paredes blancas, una cama individual, un pequeño ropero y una ventanilla que daba al patio trasero donde guardaban las herramientas de jardinería. Elena había puesto una pequeña televisión vieja y una silla de plástico. Supongo que para que no pudiera quejarme de que no me habían dado nada. Me mudé el sábado siguiente con 2 maletas y las pocas pertenencias que cabían en el cuarto. Fernando contrató a unos muchachos para que llevaran mis cosas, pero él no estuvo presente. Elena supervisó todo desde la puerta, asegurándose de que yo entendiera las nuevas reglas. El desayuno es a las 8, la comida a las 2, la cena a las 8, me explicó mientras veía a los cargadores colocar mis cosas. Si no estás a tiempo, esperas hasta la siguiente comida. No voy a estar calentando comida como si fueras una visita. «Entendido», le contesté sin mirarla. «Y otra cosa, nada de andar por la casa principal después de las 9 de la noche. Este es tu espacio y allá es el nuestro». Era como si me hubieran convertido en la empleada doméstica que vive en casa de los patrones. Los primeros días fueron los más duros. Me despertaba desorientada, olvidando por un momento dónde estaba. Luego la realidad me golpeaba. Estaba viviendo en la cochera de la casa que mi dinero había ayudado a construir. Elena se encargaba de recordarme mi nueva posición constantemente. En las comidas, me servía en un plato diferente al de ellos, uno de plástico que había comprado especialmente para mí. Cuando intentaba participar en las conversaciones, me cortaba con un «Natalia, ¿no tienes algo que hacer en tu cuarto?». Nicolás había empeorado desde la noche de la cena. Antes, al menos fingía educación conmigo. Ahora me trataba como si fuera invisible. Cuando necesitaba algo de la cocina y yo estaba ahí, me decía «Quítate», como si fuera un mueble estorbando. Fernando era el que más me dolía. Mi hijo, el niño al que había cargado cuando tenía pesadillas, ahora me evitaba por completo. Salía temprano al trabajo y llegaba tarde. Los fines de semana se iba a jugar golf
o se encerraba en su estudio. Las pocas veces que coincidíamos, me saludaba con un «¿Cómo estás, mamá?», tan mecánico que daba pena. Fue el jueves de mi segunda semana ahí cuando mi vida volvió a cambiar. Estaba limpiando mi cuarto cuando noté que había una tabla del piso que sonaba hueca al pisarla. Al principio no le presté atención, pero cuando estaba barriendo, la escoba se atoró en una orilla de la tabla que estaba ligeramente levantada. Con curiosidad, levanté la tabla y descubrí un pequeño hueco. Adentro había una caja de metal, del tamaño de una caja de zapatos, envuelta en una bolsa de plástico. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué hacía una caja escondida en el cuarto de servicio? La abrí con manos temblorosas. Adentro había documentos, fotografías y cartas. Muchas cartas, todas con la letra de Roberto, mi esposo. La primera carta estaba fechada 6 meses antes de su muerte. Estaba dirigida a mí. «Mi querida Natalia», comenzaba. «Si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste este escondite. Tenía la esperanza de poder contarte todo esto en persona, pero mi corazón ya no me deja esperar más tiempo». Mis manos temblaron mientras seguía leyendo. «Hay cosas sobre nuestro matrimonio, sobre nuestro dinero, sobre Fernando, que nunca te dije. No porque no confiara en ti, sino porque quería protegerte. Ahora me doy cuenta de que eso fue un error». ¿Protegerme de qué? Natalia, tú fuiste la verdadera creadora de nuestro imperio familiar. Cada negocio que prosperó fue porque tú supiste cuándo invertir, cuándo vender, cuándo esperar. Yo solo firmaba los papeles, pero las ideas, las decisiones inteligentes, todas fueron tuyas. Me quedé sin aire. Roberto siempre había sido quien hablaba con los banqueros, quien negociaba, quien aparecía en los documentos. Yo me quedaba en casa, cuidando a Fernando, según decía él. Pero también hay algo más oscuro que debes saber sobre Fernando. Mi estómago se encogió. Hace 3 años descubrí que había estado robando dinero de la empresa. Pequeñas cantidades al principio, luego cada vez más. Cuando lo confronté, me amenazó. Me dijo que si lo delataba, él se encargaría de que tú nunca vieras un peso de la herencia. ¿Fernando había robado dinero? ¿Su propio padre lo había descubierto? Yo accedí a quedarme callado porque no quería que sufrieras. Pero ahora, leyendo estas cartas médicas sobre mi corazón, me doy cuenta de que no voy a poder protegerte por mucho tiempo más. Las siguientes cartas detallaban todo: cómo Fernando había falsificado mi firma en varios documentos para transferir propiedades a su nombre, cómo había manipulado las cuentas bancarias, cómo había convenido a su padre de que yo no entendía de negocios, para alejarme de las decisiones importantes. En una de las últimas cartas, Roberto escribía: «Natalia, en el escritorio de mi estudio, en el cajón de abajo a la izquierda, hay una carpeta marcada con tus iniciales. Ahí están todos los documentos que prueban que más del 60% de nuestros bienes te pertenecen legalmente. También hay copias de las transferencias ilegales que Fernando hizo. Mi esposo había descubierto todo y había guardado las pruebas. Si algún día Fernando te trata mal, si alguna vez sientes que no te respeta como mereces, usa esos documentos. No permitas que te quite lo que es tuyo». Cerré la caja con las manos temblando. Roberto había muerto sabiendo que Fernando me había traicionado y había pasado sus últimos meses preparando mi defensa. En ese momento, escuché pasos acercándose a mi cuarto. Rápidamente volví a colocar la tabla en su lugar y escondí la caja bajo mi colchón. Elena abrió la puerta sin tocar. «Natalia, mañana viene mi hermana con sus hijos a pasar el fin de semana. Necesito que no salgas de tu cuarto. No quiero que mis invitados piensen que tenemos situaciones raras en la casa». La miré con una calma que me sorprendió a mí misma. «Por supuesto, Elena. Lo que tú digas». Ella frunció el ceño, sorprendida por mi tono tranquilo, pero se fue sin decir más. Me senté en mi cama, con el corazón latiendo fuerte. Roberto me había dejado un regalo, la verdad, y con la verdad me había dejado poder. Ahora solo tenía que decidir qué hacer con él, pero primero tenía que conseguir esos documentos del estudio de Roberto. El problema era que Fernando había convertido ese estudio en su oficina personal,
y Elena controlaba cada movimiento que yo hacía en la casa. Esa noche, por primera vez en semanas, me quedé dormida con una sonrisa en los labios. Mi familia creía que me tenía derrotada, pero acababa de descubrir que la partida apenas estaba comenzando. Llevaba 3 semanas viviendo en el cuarto de la cochera cuando tuve el primer episodio. Era martes por la mañana. Había terminado de desayunar en silencio mientras Elena revisaba su teléfono y Fernando leía el periódico, ignorándome como siempre. Regresé a mi cuarto y de repente sentí como si el pecho se me cerrara, como si no pudiera respirar. Me senté en la cama, tratando de calmarme, pero el dolor en el pecho se intensificó. Era como si alguien me estuviera apretando el corazón con una mano gigante. Sudaba frío y sentía náuseas. Me levanté para ir a pedir ayuda, pero cuando llegué a la puerta que conectaba con la casa principal, estaba cerrada con llave. Elena había empezado a hacer eso desde la semana anterior. Decía que era para mantener la privacidad de ambos lados, pero yo sabía que era para controlarme más. Toqué la puerta con todas las fuerzas que me quedaban. «Elena, Fernando», grité, pero mi voz salía débil. «Por favor, necesito ayuda». Nada. Silencio total. Volví a tocar, esta vez con el puño, haciendo más ruido. Sabía que estaban ahí porque había escuchado la televisión prendida hace un momento. «Por favor», supliqué. «Me siento muy mal». Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, escuché pasos. La puerta se abrió y apareció Elena con una expresión molesta. «¿Qué escándalo es este, Natalia? Estoy en una videoconferencia importante». «Me duele el pecho», logré decir, apoyándome en el marco de la puerta. «Creo que necesito ir al médico». Elena me miró de arriba abajo, como evaluando si era real o solo estaba fingiendo. «Probablemente son nervios», dijo finalmente. «Tómate un té de manzanilla y se te va a pasar». «Elena, por favor, esto no se siente normal». «Mira, Natalia, no podemos estar corriendo al hospital cada vez que te sientes un poco mal. Ya no eres joven. Es normal que te duelan cosas». Me quedé ahí, viendo cómo cerraba la puerta en mi cara otra vez. El dolor en el pecho seguía, pero ahora se había agregado algo peor. La certeza de que si me pasaba algo grave, ellos no iban a ayudarme. Logré llegar hasta mi cama y me acosté, respirando despacio hasta que el dolor se calmó un poco. Fue ahí cuando decidí que tenía que encontrar la manera de salir a buscar esos documentos que Roberto había mencionado en sus cartas. Pero el destino me tenía preparada otra sorpresa. Esa misma tarde, mientras estaba sentada en mi silla de plástico viendo por la ventanilla, vi a una mujer mayor caminando por el patio trasero. Era Esperanza Morales, la señora que había trabajado como empleada doméstica en la casa durante 15 años, hasta que Elena la había despedido hace 6 meses. Esperanza había sido como de la familia. Roberto y yo la queríamos mucho, y ella siempre había sido muy cariñosa conmigo. Verla ahí me llenó de alegría y tristeza al mismo tiempo. Salí de mi cuarto corriendo hacia el patio. «¡Esperanza!». La llamé en voz baja para que Elena no me escuchara. Ella se volteó y cuando me vio, su cara se transformó completamente. Primero sorpresa, luego horror. «Señora Natalia, ¿qué está haciendo aquí atrás?». «Es una larga historia», le dije, sintiéndome súbitamente avergonzada de mi situación. Esperanza se acercó y me miró con esos ojos sabios que habían visto tanto en esa casa. «¿Está viviendo en el cuarto de servicio?», me preguntó directamente. Asentí sin poder hablar. Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Ay, señora Natalia», susurró y me abrazó fuerte. Sabía que esto iba a pasar. «¿Sabías?». «Siéntese», me dijo, señalando unas sillas viejas que estaban arrumbadas en el patio. «Tengo que contarle muchas cosas». Nos sentamos y Esperanza me tomó las manos. «Señora, yo nunca le dije nada mientras el señor Roberto vivía porque no quería causarle problemas. Pero esa Elena, esa mujer es mala, muy mala». «Cuéntame», le dije. «Desde que llegó a esta casa, empezó a cambiar todo. Primero convenció al señor Fernando de que yo cobraba demasiado, luego de que la comida que yo hacía no era lo suficientemente elegante para sus invitados. Eso concordaba con lo que yo había visto.
Esperanza cocinaba delicioso, pero Elena siempre encontraba algo que criticar. Pero lo peor no era eso, continuó Esperanza. Elena empezó a meterse en los asuntos del señor Roberto. Lo manipulaba para que no la dejara a usted participar en las decisiones importantes. ¿Cómo? Le decía que usted estaba muy vieja para entender de negocios, que era mejor no preocuparla con esas cosas. Yo los escuchaba cuando limpiaba la oficina. Mi estómago se encogió. Roberto había empezado a alejarme de los negocios los últimos 2 años de su vida. Pero siempre pensé que era porque quería que descansara. Y hay algo más que debes saber. Esperanza bajó la voz. Elena no es la primera esposa que hace esto. ¿Qué quieres decir? Mi hermana trabajaba para una familia muy rica en Polanco. La nuera también convenció a su esposo de que mandara a la suegra a vivir a los cuartos de servicio. Después, poco a poco, la fueron aislando de todo y de todos hasta que la internaron en un asilo público. Se me heló la sangre. ¿Eso era lo que Elena tenía planeado para mí? ¿Qué pasó con esa señora? Se murió a los 6 meses, de tristeza, según mi hermana. Nos quedamos en silencio un momento, procesando la información. Señora Natalia, yo venía a recoger unas plantas que sembré en la parte de atrás cuando trabajaba aquí. Pero ahora que la vi, me da mucho miedo dejarla sola. Esperanza, necesito pedirte un favor enorme. Lo que sea, señora. Necesito que me ayudes a entrar al estudio de Roberto. Hay documentos ahí que necesito encontrar. Esperanza frunció el ceño, pensando. El señor Fernando sale todos los miércoles a las 8 de la mañana para su junta semanal con los inversionistas. No regresa hasta las 2. Elena se va al gimnasio de 9 a 11. ¿Crees que puedas conseguir una copia de la llave? No necesito copia, me sonrió. Nunca les dije que tenía llaves de toda la casa. Las guardé por si algún día necesitaba regresar por algo que se me hubiera olvidado. Sentí una esperanza que no había sentido en semanas. Esperanza, ¿por qué haces esto por mí? Señora, usted y el señor Roberto me trataron como familia durante 15 años. Cuando mi hijo se enfermó, ustedes pagaron el hospital. Cuando mi nieta necesitó operación, ustedes la ayudaron. Elena me corrió porque sabía que yo la conocía bien, que sabía lo que estaba planeando. ¿Qué estaba planeando? Esperanza se acercó más y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. La mañana que me corrió, escuché una conversación telefónica que ella tuvo. Estaba hablando con alguien sobre asilos, preguntando precios, preguntando qué necesitaba para internar a alguien contra su voluntad. El mundo se me vino encima. Elena no solo me quería en el cuarto de servicio, me quería fuera de la casa completamente. «Hay más», continuó Esperanza. «También escuché que hablaba de cuentas bancarias, de transferir dinero, de cambiar beneficiarios en seguros. Señora Natalia, esa mujer no solo la quiere fuera de aquí, quiere que desaparezca». Me quedé sin palabras. Elena no estaba siendo cruel por gusto. Tenía un plan para quedarse con todo. «Mañana es miércoles», dijo Esperanza levantándose. «Nos vemos aquí a las 9:30. Vamos a encontrar esos papeles». Antes de irse, me abrazó otra vez. «Señora, no se deje vencer. El señor Roberto la amaba mucho, y sé que él no hubiera permitido que le hicieran esto». Esa noche, acostada en mi cama del cuarto de servicio, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No estaba sola. Roberto me había dejado las pruebas que necesitaba, y ahora tenía a alguien que me iba a ayudar a encontrarlas. Elena creía que me tenía bajo control, pero estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la viuda que había decidido humillar. El miércoles amaneció nublado, como si el clima supiera lo que estaba a punto de suceder. Me levanté a las 6 de la mañana, mucho antes de lo normal, con los nervios hechos nudos en el estómago. Había repasado el plan con Esperanza una docena de veces, pero seguía sintiendo que algo podría salir mal. A las 8 en punto, escuché el BMW de Fernando salir de la cochera. A las 9 menos cuarto, Elena salió en su Mercedes rojo hacia el gimnasio, como hacía todos los miércoles desde que la conocía. La puntualidad obsesiva de mi nuera, que siempre me había parecido molesta, ahora era mi salvación. A las 9:30 exactas, Esperanza apareció en el patio trasero.
Llevaba una bolsa grande y me saludó con una sonrisa nerviosa. ¿Lista, señora Natalia? Lista, mentí, porque mis piernas temblaban. Caminamos hacia la puerta trasera de la casa principal. Esperanza sacó un llavero pequeño de su bolsa y encontró la llave correcta al primer intento. Todavía me acuerdo de cada cerradura de esta casa, murmuró mientras abría. Entramos por la cocina, que lucía impecable como siempre. Elena era obsesiva con la limpieza, pero yo sabía que eso era solo fachada. Por dentro era más sucia que nadie. El estudio está al fondo del pasillo, le dije a Esperanza, aunque ella ya lo sabía. Caminamos en silencio por el pasillo que me había visto crecer a mi hijo, que había sido testigo de tantas conversaciones familiares y que ahora me sentía ajeno, como si fuera la casa de extraños. La puerta del estudio estaba cerrada, pero Esperanza también tenía esa llave. Cuando la abrió me quedé sin aire. Fernando había cambiado todo. Donde antes había estado el escritorio de madera que Roberto y yo habíamos escogido juntos para celebrar su primer gran negocio, ahora había un escritorio moderno de vidrio y metal. Las paredes que antes tenían fotos familiares, ahora estaban llenas de diplomas de Fernando y fotos de él con gente importante. Era como si hubiera borrado toda huella de su padre. «Señora, tenemos que apurarnos», me recordó Esperanza. Elena regresa a las 11. Me dirigí al lugar donde recordaba que estaba el escritorio de Roberto, pero ya no había nada familiar. Los muebles eran completamente diferentes. «Esperanza, ¿tú recuerdas dónde guardó Fernando las cosas de Roberto cuando cambió todo esto?» «Sí, señora. Hay un closet en el cuarto de huéspedes donde guardó algunas cajas. Lo vi cuando todavía trabajaba aquí. Corrimos al cuarto de huéspedes del segundo piso. En el fondo del closet había 3 cajas de cartón marcadas con papeles RH. Roberto Hernández. Abrí la primera caja con manos temblorosas. Estaba llena de documentos viejos, facturas, contratos, nada de lo que buscaba. La segunda caja tenía álbumes de fotos y algunos libros. Tampoco era lo que necesitaba. Cuando abrí la tercera caja, ahí estaba, una carpeta manila marcada con NH, Natalia Hernández. La abrí y lo que vi me quitó el aliento. El primer documento era una escritura de propiedad de la casa donde estaba viviendo como sirvienta. Según el papel, yo era dueña del 50%. Roberto había puesto mi nombre en todas las propiedades importantes, no solo el de Fernando. El segundo documento era aún más impresionante. Los papeles de constitución de la empresa que ahora manejaba Fernando. Yo aparecía como socia fundadora al 40%, pero el documento que me cambió la vida estaba al final del folder, una copia del testamento verdadero de Roberto, fechado solo 2 meses antes de su muerte. En ese testamento, Roberto me dejaba el 60% de todos los bienes. A Fernando solo el 40%, con la condición explícita de que tenía que garantizar mi bienestar y respeto el resto de mi vida. «Esperanza», le dije con la voz quebrada, «esto no puede ser real». Ella se acercó y leyó por encima de mi hombro. «¿Qué significa esto, señora?» «Significa que soy rica, muy rica. Significa que esta casa es más mía que de Fernando. Significa que todo este tiempo he estado viviendo como limosnera en mi propia propiedad». Seguí revisando los documentos. Había copias de transferencias bancarias ilegales que Fernando había hecho, todas después de la muerte de Roberto. Había documentos falsificados donde aparecía mi firma, pero yo sabía que nunca había firmado esos papeles. Lo más impactante fue una carta dirigida al abogado de la familia, con fecha de apenas una semana antes de que Roberto muriera. «Licenciado Vázquez, le escribo para confirmarle que bajo ninguna circunstancia debe permitir que se ejecute el testamento que aparece en el Notario Público número 47. Ese documento fue elaborado bajo presión de mi hijo Fernando y no refleja mis verdaderas intenciones. Mi testamento verdadero está registrado en el Notario Público número 12, donde Natalia aparece como mi heredera principal. Si algo me sucede antes de poder aclarar esta situación personalmente, por favor, asegúrese de que este documento llegue a manos de mi esposa». «Señora Natalia», Esperanza me tocó el hombro, «tenemos que irnos ya. Son las 10:40.
Rápidamente tomé todos los documentos de la carpeta y los metí en la bolsa que Esperanza había traído. Volvimos a poner las cajas en su lugar y corrimos hacia la planta baja. Estábamos cerrando la puerta trasera cuando escuchamos el Mercedes de Elena entrando a la cochera. «Rápido», susurró Esperanza. «Finja que está regando las plantas». Elena entró por la puerta principal, mientras yo fingía estar ocupada con una manguera en el patio trasero. No nos vio. Esperanza y yo nos despedimos rápidamente. Quedamos de vernos el viernes para revisar todos los documentos con calma. De regreso en mi cuarto de servicio, escondí los papeles en el mismo lugar donde había encontrado las cartas de Roberto. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Esa noche, en la cena, Elena y Fernando hablaban de sus planes para el fin de semana. Iban a ir a Acapulco con algunos amigos. «Natalia, obviamente no puedes quedarte sola en la casa», me dijo Elena. «He hablado con una señora que cuida ancianos. Va a venir a hacerte compañía. Una cuidadora». Era el siguiente paso en su plan para controlarme completamente. «No es necesario», les dije tranquilamente. «Puedo cuidarme sola». «No es negociable», respondió Fernando sin levantar la vista de su comida. «Es por tu propia seguridad». Los miré a ambos mientras seguían hablando de sus planes, ajenos al hecho de que acababa de descubrir que habían estado robándome durante años. «Está bien», les dije finalmente, «lo que ustedes crean conveniente». Elena sonrió, satisfecha de tenerme bajo control. Si supiera que acababa de encontrar las llaves de mi propia prisión. Al día siguiente, muy temprano, llamé al número que aparecía en una de las cartas de Roberto. «Licenciado Vázquez». «Licenciado, habla Natalia Hernández, la viuda de Roberto Hernández». «Señora Natalia, qué gusto escucharla. Precisamente la he estado buscando. Tengo documentos muy importantes para usted». «Yo también tengo documentos muy importantes, licenciado. Creo que es hora de que hablemos». Quedamos de vernos el lunes siguiente en su oficina. Le dije que no le dijera a Fernando que había hablado conmigo. «Por supuesto, señora, esto queda entre nosotros». Colgué el teléfono sintiendo algo que no había sentido en meses. Poder. El verdadero poder que viene del conocimiento y la verdad. Elena había cometido un error fatal. Había subestimado a la mujer a quien creía haber derrotado. Pero la partida apenas estaba comenzando, y ahora yo tenía todas las cartas ganadoras en mis manos. El lunes llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté a las 5 de la mañana con una mezcla de nervios y determinación que no había sentido en años. Hoy era el día en que todo iba a cambiar. La oficina del licenciado Vázquez estaba en una torre de vidrio en Polanco, muy lejos del cuarto de servicio donde había estado viviendo las últimas semanas. Cuando llegué a las 10 de la mañana, la secretaria me recibió con una sonrisa profesional. «La está esperando, señora Hernández». El licenciado era un hombre mayor, de unos 70 años, con una presencia que inspiraba confianza. Se levantó de su escritorio en cuanto me vio entrar. «Señora Natalia, por favor, tome asiento. Tenemos mucho de qué hablar». Me senté frente a su escritorio, con mi bolsa apretada contra el pecho. Dentro llevaba todos los documentos que había encontrado. «Licenciado, antes de que me diga lo que tiene que decirme, necesito mostrarle algo». Saqué la carpeta y puse todos los papeles sobre su escritorio. Él los revisó uno por uno y su expresión cambió gradualmente de curiosidad a asombro y después a indignación. «Señora Natalia», me dijo finalmente, «¿usted sabía que era la heredera principal de su esposo?» «No hasta hace una semana». «¿Y sabía que su hijo ha estado transfiriendo propiedades ilegalmente?» «Tampoco». El licenciado se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Señora, su esposo me pidió específicamente que buscara la manera de ponerla al tanto de la situación si algo le pasaba. He estado intentando contactarla durante meses, pero cada vez que llamaba a su casa me decían que usted no estaba disponible o que no quería hablar de asuntos legales». Elena. Por supuesto que Elena había estado interceptando las llamadas. «Licenciado, mi nuera me ha tenido prácticamente incomunicada. Hasta hace poco no sabía nada de esto». «Bueno, ahora lo sabe todo, y tengo noticias para usted. Podemos revertir todas las transferencias ilegales que su hijo hizo».
Además, podemos demandarlo por falsificación de documentos y apropiación indebida. Sentí un mareo. Durante semanas había vivido creyendo que era una carga, que dependía de la caridad de mi familia. Y resulta que ellos eran los que dependían de mí. ¿Qué necesitamos hacer? Lo primero es recuperar el control de sus cuentas bancarias. Lo segundo es notificar a su hijo y a su nuera que conocemos la situación. Lo tercero es decidir qué quiere hacer con esta información. ¿Qué opciones tengo? Puede demandarlos penalmente, lo cual significaría cárcel para Fernando. Puede llegar a un acuerdo extrajudicial donde ellos le devuelvan todo lo que le robaron más daños y perjuicios. O puede simplemente recuperar lo suyo y cortar contacto con ellos. La idea de Fernando en la cárcel me revolvió el estómago. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Quiero recuperar lo mío, le dije, y quiero que sepan que ya sé la verdad, pero no quiero destruir a Fernando completamente. El licenciado asintió. Entiendo. Voy a redactar los documentos necesarios. ¿Está lista para confrontarlos? Más que lista. Una cosa más, señora Natalia. ¿Tiene dónde quedarse mientras resolvemos esto? Porque una vez que ellos sepan que usted sabe la verdad, es posible que las cosas se pongan difíciles. No había pensado en eso. Esperanza me había ofrecido quedarme en su casa, pero no quería involucrarla más de lo necesario. Me las arreglaré, le dije. No se preocupe, conozco un hotel discreto donde puede quedarse mientras se resuelve todo esto, por mi cuenta. Esa tarde regresé a la casa como si nada hubiera pasado. Elena estaba en la cocina, preparando algo que olía delicioso. Cuando me vio, su expresión cambió a esa máscara de falsa preocupación que conocía tan bien. «Natalia, ¿dónde andabas? La señora que viene a cuidarte llegó hace una hora y no estabas». Ahí estaba, una mujer robusta de unos 50 años, sentada en la sala viendo televisión como si fuera su casa. Salí a caminar, mentí. Bueno, ella se va a quedar contigo este fin de semana mientras Fernando y yo no estamos. Su nombre es Refugio. La tal Refugio me saludó con un movimiento de cabeza, sin quitar los ojos de la televisión. «Hola, doña», me dijo. «Espero que no sea problemática porque yo no tengo paciencia para ancianos difíciles». Elena sonrió satisfecha. Había encontrado a la cuidadora perfecta para sus planes, alguien que me tratara como un estorbo. Esa noche, durante la cena, Fernando anunció sus planes para el fin de semana. «Vamos a estar en Acapulco hasta el domingo en la noche. Refugio se va a encargar de todo». «Perfecto», le dije, sorprendiéndolos con mi tono tranquilo. Elena me miró extrañada. Probablemente esperaba que protestara o me quejara. «¿Perfecto?» «Sí, Elena. Creo que es exactamente lo que necesito». Fernando y Elena intercambiaron miradas. No entendían por qué estaba tan calmada. El viernes por la mañana los vi partir hacia Acapulco. Elena me dio instrucciones detalladas sobre lo que podía y no podía hacer. Refugio tiene órdenes específicas. No puedes salir de la casa, no puedes usar el teléfono de la casa principal y definitivamente no puedes estar en las áreas comunes cuando no sea hora de comer. «Entendido», le dije con una sonrisa. En cuanto se fueron, regresé a mi cuarto y marqué el número del licenciado Vázquez. «Licenciado, se fueron. ¿Está listo?» «Completamente. Los documentos están preparados. ¿A qué hora quiere que lleguemos el lunes?» «A las 8 de la mañana. Quiero que estén aquí cuando regresen de su viaje». «Perfecto. Y señora Natalia, ¿está segura de que quiere hacer esto?» Por primera vez en semanas, me sentí completamente segura de algo. «Licenciado, nunca he estado más segura de nada en mi vida». El fin de semana pasó lentamente. Refugio resultó ser exactamente lo que Elena había buscado. Alguien que me tratara como una molestia. Me sirvió comida fría, me regañó por hacer ruido cuando caminaba y pasó todo el tiempo viendo novelas en la televisión a todo volumen. Pero yo no me molesté. Sabía que era la última vez que iba a permitir que alguien me tratara así. El domingo por la noche, escuché el BMW de Fernando entrar a la cochera. Llegaron riéndose y hablando fuerte, claramente relajados después de su fin de semana de lujo. Desde mi cuarto los escuché despedir a Refugio y comentar lo bien que había funcionado el experimento.
Ve lo fácil que es manejarla cuando no le damos opciones. Escuché que Elena le decía a Fernando: tienes razón. Creo que ya es hora de empezar a buscar opciones más permanentes. ¿Opciones más permanentes? El asilo. Definitivamente estaban planeando internarme. Esa noche apenas dormí. No por nervios, sino por emoción. Después de semanas de sentirme derrotada, invisible, humillada, finalmente iba a tener mi momento. A las 7 de la mañana del lunes, me vestí con el mejor conjunto que tenía. Un traje azul marino que había usado para eventos importantes cuando Roberto vivía. Me peiné cuidadosamente y me puse los aretes de perlas que él me había regalado para nuestro 20º aniversario. Si iba a confrontar a mi familia, lo haría viéndome como la mujer fuerte que había olvidado que era. A las 8 en punto sonó el timbre. Fernando abrió la puerta, esperando probablemente a algún repartidor. En lugar de eso, se encontró con el licenciado Vázquez y 2 asistentes legales. «Buenos días, Fernando. Venimos a hablar con tu madre». La cara de Fernando se puso pálida. ¿Mi madre? ¿Para qué? Para asuntos que le conciernen directamente. Elena apareció detrás de Fernando, vistiendo una bata de seda que probablemente había comprado con el dinero que me habían robado. «¿Qué está pasando aquí?» En ese momento salí de mi cuarto de servicio. Pero no salí como la mujer derrotada que había sido las últimas semanas. Salí con la espalda recta, la cabeza en alto y una sonrisa que no tenía nada de sumisa. «Buenos días, Fernando. Buenos días, Elena», les dije con una calma que los desconcertó completamente. «Creo que es hora de que tengamos una conversación muy importante». El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Fernando y Elena me miraban como si hubiera aparecido un fantasma en la sala. El licenciado Vázquez entró a la casa con sus asistentes, y yo lo seguí con una seguridad que no había sentido en años. «Vamos a sentarnos en la sala», anuncié como si fuera mi casa, porque técnicamente lo era. Fernando encontró su voz primero. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué trajiste abogados?» «No los traje, Fernando. Ellos me encontraron a mí». Elena se cruzó de brazos, tratando de mantener su actitud controladora. «Natalia, sea lo que sea esto, puede esperar. Fernando tiene una junta importante». «No», la interrumpí con una firmeza que la sorprendió tanto como a mí. «Esto no puede esperar. Y tú, Elena, vas a sentarte y vas a escuchar». Nos sentamos en la sala, Fernando y Elena en el sofá grande, yo en el sillón individual que antes había sido de Roberto y el licenciado en la silla frente a ellos. Sus asistentes permanecieron de pie, con sus portafolios listos. «Licenciado Vázquez», le dije, «puede proceder». El abogado abrió su portafolio y sacó una pila de documentos. «Fernando, Elena», comenzó con voz profesional. «Hemos descubierto irregularidades muy graves en el manejo de la herencia de Roberto Hernández». Fernando se puso pálido. «¿De qué está hablando?» «Estoy hablando de falsificación de documentos, transferencias ilegales de propiedades y apropiación indebida de bienes que legalmente pertenecen a tu madre». Elena soltó una risa nerviosa. «Eso es ridículo. Todo está en orden. Nosotros no hemos hecho nada ilegal». «¿Ah, no?», le dije, levantándome del sillón. «¿Entonces me puedes explicar esto?» Saqué de mi bolsa las copias de los documentos falsificados donde aparecía mi firma. «Esta no es mi letra, Elena. Yo nunca firmé la transferencia de la casa de Cuernavaca. Yo nunca firmé la cesión de mis derechos sobre las cuentas de inversión». Fernando tomó los papeles con manos temblorosas. «Mamá, yo pensé que...» «¿Pensaste qué, Fernando?» Mi voz se endureció. «¿Pensaste que era tan estúpida que no me daría cuenta? ¿Pensaste que podías robarme durante años y yo nunca lo sabría?» Elena se levantó del sofá, finalmente perdiendo la compostura. «No te robamos nada. Todo ese dinero nos corresponde por cuidarte». «¿Cuidarme?» Me reí, pero no fue una risa alegre. ¿Llamas cuidado a hacerme vivir en el cuarto de servicio? ¿A servirme comida en platos de plástico? ¿A negarme ayuda médica cuando me sentía mal?» El licenciado intervino antes de que Elena pudiera responder. «Elena, Fernando, tenemos copias del testamento real de Roberto.
Natalia es la heredera principal del 60% de todos los bienes. Fernando se dejó caer en el sofá como si le hubieran quitado el aire. Eso es imposible. El testamento dice que yo heredo todo. Ese testamento fue elaborado bajo presión y nunca fue la verdadera voluntad de tu padre, le explicó el licenciado. Roberto dejó instrucciones muy claras de que si algo le pasaba antes de poder corregir la situación, nosotros teníamos que asegurar que tu madre supiera la verdad. Elena empezó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. Esto es una conspiración. Ustedes están inventando todo esto. ¿Inventando? Saqué otra carta de mi bolsa. ¿También inventé esto? Le enseñé la carta donde Roberto le contaba al abogado sobre las transferencias ilegales que Fernando había estado haciendo. Tu esposo sabía perfectamente lo que estabas planeando, Elena, y se aseguró de que yo tuviera las pruebas. Fernando leyó la carta y su cara se descompuso completamente. Papá lo sabía. Dios mío, papá lo sabía todo. Por supuesto que lo sabía, le dije. Roberto era un hombre inteligente. Se dio cuenta de que su propio hijo lo estaba traicionando. Elena perdió completamente el control. «Esto es culpa tuya», me gritó. «Tú lo pusiste en mi contra. Siempre fuiste celosa de que Fernando me prefiriera a mí». Me acerqué a ella hasta quedar a centímetros de su cara. «Elena», le dije con una calma helada, «Fernando nunca te prefirió a mí. Tú lo manipulaste para que me alejara. Hay una gran diferencia». Fernando se levantó del sofá, temblando. «Mamá, lo siento mucho. Yo no quería que las cosas llegaran tan lejos». «¿No querías que llegaran tan lejos?» Mi voz se llenó de una ira que había estado guardando durante semanas. ¿Cuándo era suficientemente lejos, Fernando? ¿Cuándo me empujó tu esposa? ¿Cuándo tu hijo me dijo que debería estar muerta? ¿Cuándo me mandaron a vivir como una sirvienta en mi propia casa? Las lágrimas empezaron a correr por su cara. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto, podemos». «No», lo interrumpí, «ya no se puede arreglar nada». Me volteé hacia el licenciado. «Licenciado Vázquez, ¿qué necesitamos hacer para que yo recupere el control de mis propiedades?» «Ya están preparados todos los documentos, solo necesita firmar aquí y aquí». Firmé los papeles sintiendo como si estuviera firmando mi propia declaración de independencia. «Listo», anunció el licenciado. «Señora Natalia, oficialmente ha recuperado el control del 60% de todos los bienes familiares, incluyendo esta casa». Elena se desplomó en el sofá. «¿Qué significa eso?» «Significa», le dije, «que soy la dueña mayoritaria de esta casa. Significa que tienen hasta el viernes para encontrar otro lugar donde vivir». Fernando se puso de pie de un salto. «Mamá, no puedes echarnos de nuestra propia casa». «No es su casa, Fernando. Nunca fue su casa. Esta casa la compramos Roberto y yo con nuestro dinero. Tú solo viviste aquí». Elena empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. «No puedes hacer esto. Tengo derechos. Los mismos derechos que tú me diste cuando me mandaste a la cochera». El licenciado cerró su portafolio. «Señora Natalia, ¿hay algo más que necesite que resolvamos hoy?» «Sí», dije, sintiendo una satisfacción profunda. «Quiero cambiar todas las cerraduras de la casa y quiero que se establezca una orden de alejamiento temporal para que no puedan entrar a la propiedad sin mi permiso». Fernando me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, somos familia». «No, Fernando», le dije con una tranquilidad que me sorprendió. «La familia no se traiciona, la familia no se humilla, la familia no se roba. Ustedes decidieron que yo no era familia cuando me mandaron a vivir como una sirvienta. Ahora yo estoy tomando la misma decisión». Elena se levantó del sofá con los ojos llenos de odio. «Te vas a arrepentir de esto, Natalia. Sin nosotros no eres nada». Me acerqué a ella una última vez. «Elena», le dije con una sonrisa que no tenía nada de dulce, «resulta que sin ustedes soy multimillonaria. Sin mí, ustedes no son nada». 2 años después, estoy sentada en el jardín de mi casa, la misma donde viví como prisionera, tomando té y leyendo un libro. La casa está silenciosa, pero es un silencio peaceful, no opresivo. Fernando intentó contactarme varias veces el primer año.
Sus mensajes pasaron de la ira a la súplica, pero nunca incluyeron una disculpa real. Nunca reconoció lo que me había hecho. Elena, según me cuenta Esperanza, que ahora trabaja conmigo otra vez, tuvo que regresar a vivir con su madre porque no podía mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado. Nicolás, mi nieto, apareció en mi puerta hace 6 meses. Tenía 18 años y se veía muy diferente del adolescente cruel que me había dicho que debería estar muerta. «Abuela», me dijo cuando abrí la puerta, «vine a pedirte perdón. Lo dejé pasar, pero no porque lo perdonara, lo dejé pasar porque tenía curiosidad». «¿Perdón por qué exactamente?», le pregunté. «Por todo, por tratarte mal, por no defenderte, por decir esas cosas horribles». Me senté frente a él en la misma sala donde había confrontado a sus padres. «¿Y por qué me pides perdón ahora, Nicolás? ¿Qué cambió?» Me di cuenta de que todo lo que me dijeron sobre ti era mentira, y me di cuenta de que perdí a la única persona de mi familia que realmente me amaba. Sus palabras me conmovieron, pero no fueron suficientes. «Nicolás», le dije, «el perdón es algo que se gana, no algo que se pide. Si realmente quieres una relación conmigo, vas a tener que demostrarme que has cambiado». «¿Cómo?» «Empezando por ser el hombre que tu abuelo habría querido que fueras». Nicolás viene a visitarme una vez al mes. Está estudiando, trabajando, tratando de construir una vida sin depender del dinero que sus padres ya no tienen. Poco a poco, estoy empezando a ver al nieto que pensé que había perdido para siempre. Pero la lección más importante que aprendí en todo esto no fue sobre el perdón o la familia. Fue sobre mí misma. Durante décadas permití que otras personas decidieran mi valor. Primero Roberto, aunque él me amaba, luego Fernando y Elena. Nunca me defendí, nunca exigí respeto, nunca dije no cuando debería haberlo dicho. Ahora, a los 67 años, finalmente sé quién soy. Soy Natalia Hernández, una mujer que construyó un imperio, que sobrevivió a la traición de su propia familia y que encontró la fuerza para reclamar su lugar en el mundo. Ya no vivo para agradar a otros, ya no busco aprobación, ya no tengo miedo de estar sola, porque he aprendido que es mejor estar sola con dignidad que acompañada con humillación. Esta casa ya no es un lugar de dolor, es mi santuario, y yo soy, finalmente y para siempre, su dueña.